Para hablar sobre la reforma de la secundaria porteña que causó tanta controversia y todo tipo de temas de educación, estamos acá con una mesa de destacados especialistas, Guillermina Tiramonti, Mariano Narodowski, Juan Ruibal y Alberto Croce. La idea es hablar un poquito sobre la reforma de la secundaria. A ver, empecemos por Guillermina, que es especialista en el tema de secundaria. ¿Qué te parece la reforma? Bueno, yo en términos generales creo que la reforma plantea líneas que están muy presentes en las reformas que se están haciendo en distintos lugares del mundo, como para generar una alternativa a la escuela secundaria tradicional, que es esta que estamos discutiendo desde hace ya muchos años. Sí. Entonces, digo, por un lado plantea un trabajo interdisciplinario que me parece interesante, por otro lado plantea una forma de inserción docente en la escuela que con horas dedicadas al trabajo en la institución, que me parece imprescindible. Bueno, plantea esa discusión que finalmente se dio de integrar a chicos a, no sé si para pasantías, pero sí experiencias laborales, que creo que hay que discutirlas, pero que ya la verdad que no es ninguna novedad, hace mucho que se está haciendo. Entonces, mi preocupación central sobre la reforma es cómo se va a implementar. Se plantea trabajar por proyectos, por ejemplo, que es también una forma que se está probando y utilizando para hacer chicos más autónomos, más capaces de interrogar y solucionar los problemas de la realidad, de su realidad individual, colectiva, de la realidad cotidiana. Entonces, me parece que va en una línea que a mí me interesa. Bueno, tenemos más o menos un diagnóstico de cómo es la reforma. Mariano, vos tenés algunas críticas, sobre todo cómo se comunicó, ¿no?, a la comunidad educativa. Sí, me parece que sabemos poco de la reforma. Creo que lo que hay son primero un PowerPoint famoso ya a esta altura, sí, y después un documento un poco más extenso. Me parece que plantea puntos de llegada. No la reforma, sino el resultado de la reforma, el ideal de la reforma, que yo en general coincido con lo que plantea Guillermina, pero como también dijo Guillermina, faltan los instrumentos de política pública, de financiamiento, de administración de recursos humanos. Lo más importante, eso todavía no fue desarrollado. Y también yo creo que hay algunas cuestiones que están planteadas, sobre todo en el PowerPoint, y después que no están en el otro documento, pero no sé si los van a retomar o no. Algunas me parece que son muy positivas, como el trabajo por proyectos, dejar las materias ir para áreas. Después hay otras cosas que me parece que merecen un poco más de discusión, como que la evaluación no va a ser solo del profesor, sino un profesor y una plataforma de aprendizaje, no se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Un facilitador. La idea de que los profesores no pueden dar clases expositivas solamente, sino que tiene que ser una parte expositiva y la otra parte no. Me parece que, en principio me parece un poco ingenuo pensar que eso se puede hacer por un decreto. Y en segundo, creo que hay profesores que trabajan expositivamente, que trabajan muy bien. Yo preferiría más que les dieran libertad y después los evalúen antes que estén Pero tan no pautados. Se habla de un 30% de clases tradicional y un 70%. Claro, me parece que, primero no sé cómo se puede calcular ese porcentaje. Con un reloj. Por reloj. Sí, bueno, pero en el aula misma es un poco difícil hacerlo. Y además yo creo que hay profesores que dan clases expositivas muy, muy buenas y no entiendo por qué tendrían que cambiarlos. O sea, me parece que hay una cantidad de cuestiones que están en la línea correcta, pero que merecen un poquito más de elaboración. Juan. A mí también me parece importante continuar con una línea de ampliación de la escuela en doble sentido. Bueno, primero tenemos el acceso a la escuela, que la ley en la década anterior se ha propuesto. Y ahora llega la hora de que egresen, que se gradúen los chicos, que es una asignatura pendiente gravísima que no lo veo como preocupación de esta reforma. Yo creo que hay que poner el foco en que todos los chicos egresen y que egresen bien.
Otro componente, otra pregunta a hacer es la organización de la escuela. La escuela secundaria está torpedeada, y esto lo hemos hablado ya, está torpedeada por una sucesión de reformas que parece que no van a terminar. Yo estoy interesado y me parece bueno saber cómo se está evaluando y qué investigaciones hay sobre la nueva escuela secundaria para hacer honor al documento La escuela que queremos, que dice profundización de la NES. Claro. ¿Profundización cómo? Yo necesito tener datos de una buena investigación, de alguien confiable que hable en nuestro idioma, en principio. A mí, insisto, que me parece muy bueno que se hagan ensayos, pero que no lleguen a desorganizar la escuela. Yo digo, ¿por qué no le enseñamos a los chicos a vivir organizadamente en la escuela secundaria a través de una estructura de soporte? Alberto, me gustaría tu visión y después les pido que cuando quiera cada uno intervenga. Esto es, bueno, la idea es que se arme en diálogo. Lo primero, comentar, yo estoy coordinando en este momento un proyecto que se llama Transformar la Secundaria, en donde partimos de la base de que hace años que todos estamos hablando de que hay que cambiar la secundaria, y la secundaria para nosotros de fondo no cambia mucho. Se han hecho retoques, cosas, pero no han cambiado demasiado. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era ¿por qué? ¿Por qué si todos están de acuerdo no cambia tanto? No cambia bueno, empezamos a consultar a todos los sectores posibles sobre esto y convocamos desde académicos, organismos internacionales, docentes, directivos, sindicatos docentes, estudiantes, todo lo que pudimos, organizaciones sociales que trabajan en educación, empresarios. Y bueno, primero constatamos lo mismo que estamos diciendo nosotros, que hace falta una reforma grande. En eso seguimos pensando que, claro, digo para no debatir eso, porque me parece que en eso hay acuerdo. A partir de eso fuimos tratando de ver algunos acuerdos sobre algunas líneas que era importante transformar en la secundaria y pensar en qué líneas habría que avanzar. Algunas son las que estamos mencionando nosotros y que hemos dicho aquí. Después vienen los problemas, decía Mariano, de los cómo, ¿no? Cómo se hace, pero hay algunas cosas que son fuertes, como por ejemplo el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, tener un acompañamiento más personalizado y de un seguimiento justamente en línea de esto de lograr los egresos con calidad y que los chicos terminen y no queden por el camino. La cuestión de agrupar asignaturas alrededor de proyectos, no 100%, pero en esa línea ir, ver de qué manera entra la tecnología, ver de qué manera entra toda la cuestión de las inteligencias emocionales, el arte, toda esta cosa. La relación de la escuela con su entorno territorial es otra cosa marcada por todos. O sea, la escuela tiene que tener un poco de la identidad de donde está. Una escuela no puede ser igual, no importa si está en La Quiaca, en Jujuy, tendrá que tener cosas comunes, pero la Escuela de Tierra del Fuego tendrá algo más específico y diferente de la que tiene el Nacional Buenos Aires. O sea, tiene que tener un diálogo con su entorno y su realidad y su cultura. Bueno, hay cosas en donde nosotros hemos sentido acuerdos importantes. En los cómo me parece que hay un montón de cosas que hay que trabajar. Entonces me parece que ahí hay un campo de oportunidad, tenemos que ser delicados, cuidadosos, escuchar, pero me parece que hay una buena oportunidad para ir adelante en esas y en otras que se están haciendo a nivel nacional, que me parece muy interesante también para aprender de otras cuestiones que están sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando en otros países, por lo menos de la región? ¿Ya avanzaron reformas de la secundaria como esta? Sí, lo que pasa es que es otro tipo de lógica política, porque avanzaron en eso, como también avanzaron en el régimen laboral docente. Pensemos que en la Argentina el régimen laboral docente tiene 60 años y nunca fue tocado. Han avanzado en formas de organización diferentes en la relación con la familia, en relación con el financiamiento. Algunas nos pueden gustar más y otras menos, pero la Argentina tiene una visión bastante estática de la política educativa. Incluso las reformas sobre reformas que acá se mencionaban en ningún caso fueron al núcleo de la escuela secundaria. O sea, todavía tenemos 12 materias con 12 profesores, con horas ahora serían reunidas en 4 áreas de conocimiento. Correcto, pero digo, por este esquema que tenemos ahora tenemos hasta ahora, en algunas provincias 17. Tiene más de 100 años de existencia. Esta idea de las materias me la llevo a diciembre, me la llevo a marzo, 2 previas. Todo ese esquema nunca se tocó desde hace décadas. Y por eso es distinto que otros países de América Latina, tal vez al Uruguay, que es bastante parecido a Argentina.
porque otros países de América Latina además empezaron mucho más tarde la masificación del secundario, entonces siempre fueron más flexibles y no están tan atentos a sus éxitos del pasado como estamos nosotros, que somos un poco melancólicos con eso. Que nosotros tenemos a Sarmiento, ¿no? Entonces, tenemos a Sarmiento y es como que claro, tenemos a Sarmiento, no hay que tenemos, tocar nada. Tenemos la escuela secundaria, tenemos la maestra normal, tenemos unas cuantas cosas que tenemos el estatuto del docente, unas cuantas cosas que me parece que habría que tratar de ir revisando y mejorando. A mí me parece que efectivamente se abre una oportunidad muy interesante y muy impresionante. Y me parece que lamentablemente no hubo un debate político sobre la reforma, porque hubiera sido bueno que existiese un debate realmente político, o en la legislatura, o con los sindicatos, o con los profesionales especialistas, o con los docentes. Me parece que el diálogo político no solamente que es bienvenido, sino que además es necesario. Estamos en democracia. Ahora, ellos dicen que lo están discutiendo en el Consejo Federal de Educación. Bueno, pero el debate que tuvimos en estos días fue un debate con tomas de escuela, que lamentablemente ni siquiera pusieron a la reforma como un elemento de discusión, porque lo único que se discutía finalmente era el tema de las pasantías laborales, que más allá de que estemos o no de acuerdo, creo que es el tema menos importante de la reforma. Claramente es el menos relevante. Estamos hablando de que no va a haber más 12 materias, que va a haber áreas, me parece mucho más importante. Si los profesores están obligados o no a dar clase de la manera como cree el gobierno y no como hasta ahora, que cada uno hace lo que le parece mejor, eso la verdad que es una cosa muy importante. Y sin embargo, digamos, el leitmotiv de la discusión mediática fue si estabas de acuerdo o no con las pasantías, que empobreció mucho el debate. Entonces, yo tengo, a ver, una visión ahí. Yo sí creo, y esto lo veo como algo importante, que un problema que tenemos como sistema educativo es que alguna gente, por ejemplo, mira a los sindicatos docentes o a los estudiantes casi como enemigos de cualquier cosa de cambio que se quiere hacer. Y lo plantean así directamente, casi sin margen de que pueda ser de otra forma. Yo creo que eso es complejo cuando se piensa de esa manera. Más allá que después la cosa esté forzado a tener que entrar en diálogo, pero yo creo que es la actitud inicial. O sea, me parece, o por lo menos lo que yo siento, que no ese es el camino. Sí sé que hay un montón de gente que genera resistencia al cambio, esto es verdad, en todos los casos y en todos los campos, pero yo no pondría así como algo tan general, sobre todo si no se abren ciertos debates. Pero creo que, así como desde el punto de vista de la pedagogía hay parte de esto que implica cierto arte, cierta capacidad de diseño y demás, en la política pasa lo mismo. Cuando uno conduce la gestión pública, también hay una cuestión de arte, política, de poder articular a actores e intereses. Y querer enfrentarlos y chocar, no me parece que sea una buena cuestión. Los estudiantes, yo creo que, como estamos diciendo, puede haber 1000 cosas que hacen que no estemos de acuerdo con lo que pasó. Pero creo que no estaríamos sentados acá si no fueran por lo que pasó en la ciudad. Entonces, algo de eso creo que tenemos que prestar atención. Quizás no estuvo bien, quizás hay un montón de errores, son chicos jóvenes que pueden mirar la realidad de una forma, han recibido la información que recibieron, o sea, estos PowerPoint que decía Mariano, que no fue uno, sino 4, que hubo uno atrás del otro, cambiando uno y otro. En uno decía claramente que quinto año no se iba a dar, en uno lo dice, no se iba a dar más clase, iban la mitad del tiempo iba a irse a hacer emprendedorismo y la otra mitad a ir a pasantías. Y eso creo que ni los funcionarios lo pensaban, pero estaba escrito en los papeles que ellos recibieron. Entonces yo creo que ahí, digo, yo no los criticaría, no sería demasiado duro con eso, aunque puedo ser crítico de algunas cosas, pero sí reivindico que de pronto nos obligaron a todos a poner el tema de la educación en la agenda. Ahora, nosotros como adultos, desde el lugar nuestro, me parece que tenemos que tener un debate interesante sobre estos puntos y pensar, o sea, yo creo que la relación con la educación y el trabajo, lo hablábamos antes de sentarnos acá, es una cosa clave, nosotros no podemos mirar para otro lado. Pero sin embargo, fíjate vos, si vos mirás la historia de las reformas educativas, nada más que desde la apertura democrática hasta acá, resulta que te encontrás que todas han sido frustradas. Estoy leyendo, no el proyecto 13 al que todos remitimos en un momento, míticamente, sino estoy leyendo justamente, porque por una investigación, la propuesta de Río Negro al inicio de la democracia, del 80, sí, que después, bueno, es una reforma que tiene muchísimos de los elementos que hoy estamos discutiendo. Sin embargo, no pudo ser.
Esa reforma fue tomada por el alfonsinismo. Tampoco pudo ser. Entonces, digo, hay un tema, yo estoy totalmente de acuerdo que falta discusión, que tenemos que hacer una discusión pública, pero dentro de esa discusión tenemos que plantear qué pasa con los actores en la Argentina, que no podemos concretar un cambio que todos decimos que hay que hacer. Lo escucho a Mariano ahora en una entrevista que tuvo en La Nación, y Mariano dijo una cosa muy pesimista. Yo creo que en este momento, con esta política, es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. No sé si no dijiste imposible, dijiste muy difícil. Bueno, realmente en la Argentina es muy difícil. ¿Sí? Y en el tema educativo parece que hay como un empantanamiento. Y yo creo que los actores, y estoy de acuerdo con vos, que con el rechazo primero no ganamos nada. Los actores tenemos que hacer algo para que esto se desempantane y podamos discutir no solamente el contenido de la reforma, la orientación, porque lógicamente sobre eso podemos tener opiniones distintas, pero sí cómo ir para adelante, cómo mirar el futuro, cómo dejar de emparchar la escuela media, ¿no? Yo creo que acá hay una cosa además que está surgiendo del diario. Hay dos formas de entender una política educativa, o al menos un sistema educativo. Uno de ellos es que el libre juego de relación, lo que uno llamaría la responsabilidad colectiva, en un director de una escuela secundaria, que se preocupe por otras, que se reúna con otros, que esté en contactos y que las autoridades educativas conecten eso a la conducción. Eso es una rutina, es una forma política rutinaria de hacer las cosas. Otra forma, que yo creo que no es esta la que estamos viendo, es la de, una vez que se viene la ola muy porteña, de rebeldía, de griterío, de oponerse todo el mundo, decimos estamos avalados por los directores. Pero eso es, en el momento de crisis, pedir que la base del sistema, los directores, me apoyen. Eso es casi carismático, digamos, ¿no? De que no me parece que sea bueno como forma política de hacer una reforma. Tomémonos en serio la idea de que los directores... Yo avalo totalmente el pensamiento de la ministra en algún momento que dice yo respeté, consulté a tantos directores. Sí. Me parece buenísimo, pero hagamos de eso una política y no una salida periodística que además te van a matar. Sí, yo quiero volver a un punto que señaló antes Alberto que me parece central. Calculo que vos, Ricardo, desde tu lugar me entenderás mejor. El tema educativo en la Argentina tiene un tratamiento estacional. Sí. Es decir, principio de año, huelga docente. Bueno, nosotros lo sufrimos especialmente. Nosotros lo seguimos especialmente. Absolutamente, no, yo lo aprendí de ustedes, sí, de los llamados de ustedes. Sí. Exactamente. Antes estaba el examen de ingreso a la Facultad de Medicina en La Plata, que era otro momento. Después tenés alguna escena de bullying, y ahí tenés el tema de bullying. Ahora, lamentablemente, temas de acoso. Sí, hay un calendario. Entonces, es completamente... Septiembre tomas. Septiembre tomas. Entonces... Y a mí me parece que, y en esos momentos nos ponemos a discutir estas cosas. Ahora, esta discusión es completamente inmadura y completamente espasmódica. Yo publiqué a principio de año una pequeña columna de opinión sobre el tema de los paros docentes, planteando esto, cómo la discusión por los paros docentes es una discusión que tenemos hace 30 años y es más o menos la misma en estos últimos 30 años. En algunos casos habrá paritaria nacional, otros no hay paritaria nacional, pero la discusión de fondo es más o menos la misma. Y ahí yo creo que hay un problema que lo vería de esta manera y que se vio claramente con la reforma del secundario. En primer lugar, el único actor político en serio presente en la Argentina en términos educativos es el sindicato docente, el único actor político serio, digamos, ¿no? Y espasmódicamente los centros de estudiantes secundarios. Y en segundo lugar, se nota un claro déficit, en mi opinión, de la clase dirigente, no solamente política, sino los empresarios, la CGT, los intelectuales, las iglesias, etcétera. Un claro déficit en cuanto a señalar un proyecto político y tener una discusión madura respecto de estos temas. Por ejemplo, la reforma del secundario en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dicen los empresarios argentinos?
¿qué dice la CGT? Digo, la CGT tendrá algo para decir, porque es muy importante la formación de los trabajadores. ¿Qué dicen las iglesias respecto de esto? ¿Qué dicen los intelectuales? No estoy diciendo nosotros, sino orgánicamente. Bueno, me parece que ahí hay un problema. Ninguno se manifestó. Ninguno se manifestó, absolutamente, ninguno se manifestó. ¿Sí? Varios de ellos han sacado declaraciones que nos pueden gustar o no, pero es otro tema. La CGT acaba de sacar una declaración sobre esto. Sobre la reforma de Que digo, podemos estar de acuerdo o ¿Qué no. dijo? ¿Pero qué dijo? No. Bueno, habla sobre el tema de las pasantías y temas que, bueno, no sé si es el caso de que yo no quiero hablar en nombre de la CGT, pero quiero decir que hay una es un buen punto. manifestación. No hablar en nombre de, Claro. de los empresarios, pero Marcos Gálacher publicó en La Nación, ayer o antes de ayer, una clarísima No, está bien, pero... dificultad, el método para aplicar las llevar- pasantías. Tu pregunta del cómo, respondida por Marcos Gálacher, es cuidado. No, pero mi punto no es sobre Sí, 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 yo te personas entiendo. Claro. que puedan discutir. Orgánico. También en la clase política hay muchas personas, no solamente en la educación, el propio presidente Macri, que estaban claramente preocupados por la educación. No estoy hablando de personas, sino estoy hablando de una masa crítica dirigencial. El plan educativo brasileño de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma y de Temer fue elaborado por el empresariado de San Pablo a mediados de la década del 90. Historia de presencia del empresariado. Bueno, por eso en digo, no es Brasil, menor. Y en la CUT, que es la central de trabajadores vinculada al PT en Brasil, fue la que sugirió algunos retoques a ese plan cuando subió Lula. Entonces a mí me parece que, y convengamos que la clase dirigente brasileña hoy está bastante complicada. A lo que voy es, en la Argentina tenemos un actor político central que es la dirigencia sindical, docente, que está bien, corresponde, pero después me parece que hay un déficit de masa crítica. No estoy hablando de Personalidades aisladas, ¿no? Mariano, te quiero, abonando a lo tuyo, nosotros por esto que estamos haciendo estamos relacionándonos con las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la verdad que cuando uno mira quiénes están ahí, son la mayoría gente que va a estas comisiones como un agregado, pero que no lo tiene como parte, o sea, no son educadores, están en el Senado y en Diputados de la Nación. Y no es una excepción. O sea, la verdad que esto a mí me preocupa, porque esto tiene que ver con la institucionalidad que vos decís. Exacto. Solamente hay uno o dos que alguna vez han tenido alguna experiencia en algo educativo. Les invito a que miren. Sí. Entonces estamos en esas cosas, lo digo para subrayar, porque por esto que te aclaraba antes no era para... Yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos. Sí, nosotros, vuelvo a decir, hemos tratado de escuchar a todos y hemos escuchado muchas cuestiones en esta historia. Pero, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupa que se diga así como se ha dicho últimamente, diciendo, bueno, los sindicatos no tienen que opinar sobre política educativa. Eso lo dijo el gobierno nacional. Sí. Digo, yo creo que no es una buena declaración empezar Me por parece ahí. que opinar sí, lo que dicen es que no pueden decidir sobre política. Pero es obvio que no pueden decidir, para eso está el gobierno. Los sindicatos docentes de la Argentina tienen una larga... Está bien, pero no... capacidad de veto sobre No, las claro, políticas. yo diría de cogobierno. Porque cogobierno, De cogobierno. efectivamente, Y no solo con el cogobierno. kirchnerismo. No, yo no hablo de eso, pero a mí me parece que una cosa, o sea, me parece que a menos que uno quiera poner algo como para contraponer, yo no estaría de acuerdo que en una sociedad como la nuestra se le niegue a un sindicato docente la posibilidad de opinar sobre Obviamente. política educativa. Obviamente. Yo no creo que le toque decidir y realmente yo no quiero que decidan. Para eso tenemos autoridades y responsabilidades institucionales. Pero de ahí a que no puedan opinar o no puedan hablar, porque lo que está dicho, y ustedes me corregirán si yo me equivoco, es que sí se los escucha para las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones laborales docentes. Sí. Bueno, esto es sacar toda la otra parte y creo que no está bien, ni es bueno. Me parece que es mejor tener sindicatos que además de las cuestiones laborales se comprometan con los procesos educativos. Sin duda que es mejor tener actores capaces de hacer propuestas. Lo que pasa es que la historia del sindicato en la Argentina ha sido más una historia de vetar lo que se hace tenemos que corregir eso. proponer. Me parece muy bien. Y me parece que esto es una cualidad que se ha perdido, porque en los inicios de la construcción del sindicalismo en toda Latinoamérica, los sindicatos docentes tuvieron una gran capacidad propositiva, Claro. de propuestas pedagógicas para ir adelante. Y eso se perdió cuando el sindicato se pensó a imagen y semejanza de un sindicato
obrero. Y no es se dejó de pensar que el docente era un trabajador intelectual, un transmisor cultural, y que por lo tanto su posición dentro del espacio público es otro. Y yo creo que tiene todo el derecho de discutir, pero desde allí. Ahora, si vos vas y eso es lo que creo que pasó con el gremialismo docente en la Argentina, que perdió esa capacidad propositiva, mantuvo y mantiene propuestas de capacitación y de formación, pero no de proponer. Y entonces se presenta más como veto, como capacidad de impedir que como una propuesta como, inspirador de cambios. Porque si fuera así, tendría algo para llevar a la mesa de negociación en relación a, por ejemplo, sí. Vos podés discutir la forma en que se han agrupado las disciplinas en la nueva reforma. Yo lo discutiría. Llevar algo con respecto a eso, cómo podemos hacer distintas áreas de conocimiento para que se puedan llevar adelante y no esto que parece muy... Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Formosa, le estoy hablando de cosas concretas. Los sindicatos están participando haciendo propuestas en estas líneas. Y son, digamos, no es que sean personas que tienen otro ADN diferente de los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo creo que las condiciones están puestas de otra forma. Y estoy hablando de gobiernos que tienen distintas orientaciones políticas. Me parece que está bueno y hay propuestas, por ejemplo, en Río Negro, que vos hablabas de la reforma, que para mí es una reforma muy interesante para mirar. Tiene un montón de dificultades, pero muy interesante. Ellos armaron... Por ejemplo, una de las cuestiones críticas es el famoso docente por cargo, el docente que está en la escuela. Sí. En Río Negro armaron un módulo de 3 niveles, de 3 cantidad de horas para poder concentrar de distintas formas. Yo comparto lo que dicen los dos, me parece que no es... Sí, que no estamos aparte por nada. No es contradictorio. Yo creo que hay un punto que es el siguiente. Tenemos... en mi opinión, creo que tenemos una dirigencia política vinculada al tema educativo bastante débil. Y por otro lado también tenemos una sociedad civil muy débil respecto de muchas cosas y muy pasiva, y sobre todo el tema educativo. Y particularmente creo que los sectores medios han decidido, o hemos decidido, mandar a nuestros hijos a la escuela privada como forma de resolver estos problemas de insatisfacción o de baja calidad, o quieran llamarlo como quieran. Entonces, efectivamente, tal vez el problema es que el sindicato docente se planta representando el interés general de la docencia, cosa que desde el punto de vista del sindicato está bien, pero eso no es necesariamente así. Es decir, tal vez hay otro tipo de docentes, pero que primero no están representados en ningún lado, no tienen articulación política. Claro, dicen que menos del 50% dicen que menos del 50% están afiliados. Incluso dentro de los afiliados, porque a mí me tocó cuando estuve en el ministerio. Nosotros armamos una red de docentes innovadores que lamentablemente después se desactivó en base a una revista que se publicaba. Creo que la mayoría de los docentes que que participaban de esa red eran sindicalizados. Y no tiene nada que ver, porque una cosa es que a vos te represente, por ejemplo, Roberto Baradel. A mí, si yo fuera docente, también me gustaría que me represente Roberto Baradel, porque creo que es el que el mejor salario me podría conseguir. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con Roberto Baradel en todo lo que él plantee. Y a mí me parece que esa distinción desde el punto de vista de la política educativa es muy útil, porque si no, es como si hubiese una sola representación posible. Hoy efectivamente la hay. Entonces, me parece que hay que trabajar en una visión un poco más compleja, en el sentido de lo que planteaba Alberto. Es decir, bueno, hay que escuchar a todos, pero también hay que buscar mecanismos de articulación de distintas demandas, y eso lamentablemente yo creo que es un déficit de la dirigencia política. Me parece que incluso de nosotros en nuestra pequeña porción, me parece que ahí hay un problema que si no lo solucionamos vamos a seguir en esta reproducción de debilidades y este regodeo melancólico con el pasado. Todos decimos que el camino para resolver muchas de estas cuestiones es el diálogo. Pero yo creo que la cuestión del diálogo entre sectores, entre áreas, entre opiniones,
cuando hablamos de un diálogo público institucional, no es lo mismo que un diálogo como podemos tener nosotros acá. Exige ciertos mecanismos, ciertos formatos, ciertas cuestiones que hay que seguirlas para que de verdad suceda. Entonces, yo entiendo que un gobierno, cuando tiene una propuesta cualquiera, pero vamos a lo educativo, y realmente quiere dialogar, no es solo que va a un colegio y habla con un centro estudiante y se junta ahí, él dice, van los chicos que se juntan, eso está bueno, pero como una cosa familiar, digo, pero no como diálogo estructurado. El diálogo estructurado implica, a ver, yo tengo estas propuestas, entonces le pido, y yo ahí tomo lo de Mariano, si es posible institucionalmente, no a chicos aislados, a los centros estudiantes por un lado, a los sindicatos por otro, que opinen sobre eso, con texto escrito, que fundamente, que contesten, que mejoren las propuestas, que digan cómo alimentarían esto, y generar un mecanismo que esté ordenado, que haya producción y que permita llegar a algunas conclusiones. Después las decisiones son otra cosa y las decisiones son políticas y hay que tomar las decisiones los que tienen responsabilidad de tomarlas. Pero el diálogo no es solo sentarse en una mesa, escucharse más o menos lo que uno dice, grita altisonantemente. Tiene que ser un poco más estructurado. Y yo creo que en eso realmente no estamos haciendo un buen ejercicio. Estamos quedándonos con que dialogar es llamar a los otros para escuchar lo que dice cualquiera y sobre cualquier cosa. Entonces es muy difícil avanzar así. Yo recomendaría profundizar en estos mecanismos de diálogo para que realmente se escuche a todos los que se piensa que hay que escuchar y que opinen. O sea, si los empresarios, si la Unión Industrial Argentina, o sea, estoy pensando en estructura, o la CGT, tiene que opinar, que opine por escrito, que informe por escrito, que haya fundamento y que eso sea el diálogo. No una cosa así medio de repentista. Sí, y que pase al final por una agenda mediática, que yo entiendo todo el valor de los medios en esto, sí, no, claro, pero esto es otra cosa, estamos hablando de otro nivel de cuestiones. Planteamos una reforma del secundario que, en resumidas cuentas, en 120, 130 años de historia, querría decir formar a chicos para que sean gobernantes y ahora es formar chicos para que sean ciudadanos integrales. Mamita, no tiene nada que ver la propuesta del siglo XIX con la del siglo XXI. Cuando digo ciudadanos integrales, ahí viene después la trifulca. Ciudadanos digitales, ciudadanía social, ciudadanía, digamos, mucho más que ciudadanos digitales, ¿no? Es decir, que si nos distraemos un poquito y miramos el primer PowerPoint, vamos a tener que la reforma es para formar a ciudadanos digitales, cosa que la escuela ni se tiene que ocupar de eso, como muchos empresarios lo saben, no se tiene que ocupar porque los chicos lo van a hacer de otro modo. Los chicos que usan un buscador Google van muy bien como lo usan, pero les decís que es un desplazado en Colombia y hacemos un informe y no saben buscarlo. Pero eso no es porque no sepan usar Google, que lo usan maravillosamente, es porque no encuentran una fórmula para buscar en Google. Bueno, eso no se aprende googleando, eso se aprende pensando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las definiciones curriculares, en el aspecto... Para pensar, tenés ese instrumento que es Google, digamos. Justamente por eso reivindicamos el lugar de la escuela, porque efectivamente hay un aprendizaje de utilización técnica de estos instrumentos, pero la escuela agrega a eso una utilización inteligente de esa técnica y una problematización, ayudar a problematizar determinados temas. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, que hay que saber definir, es complicado. Definir en un número reducido de palabras, un indicador, definir rápidamente el rótulo para un proceso social, ver en qué consiste lo que te pregunta un problema matemático, no lo vas a sacar con tecnología informática, porque eso es lo que se supone que traes cuando llegás a la PC, cuando llegas al celular. Pero los chicos llegan al celular cuando tienen 3 años. Sí, entonces no podés pensar en una educación que prescinda de eso. No, yo creo que lo va a ocurrir, tenemos que permitir el celular en el aula. Necesariamente digital, como vos bien dijiste, pero no mucho más. Solo eso. Mucho más. Pero no solo eso, mucho más. Pero eso es inevitable. Va a ser ciudadano político, ciudadano social, ciudadano cultural y tipo reflexivo. Pensá, parate a pensar, como dicen los profes de matemáticas. Pero con esa tecnología, así como antes pensaba solo con el libre. Es que yo creo que lo digital, y esto lo vamos escuchando, lo vamos aprendiendo,
como vos decís, pensar. Lo que pasa es que se piensa de una manera diferente por lo digital. Se sigue pensando, pero se piensa distinto. Entonces, el tema es cómo hacemos para que esa distinta manera de pensar se transforme también o penetre la pedagogía y la didáctica. O sea, yo creo que esto es uno de los desafíos de la escuela secundaria. Tiene que ver con esto, porque los chicos ya piensan diferente. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que le pasa a los chicos es que piensan, por ahí después no lo logran, pero que casi no hay límite en la posibilidad de llegar a algún conocimiento. Yo estos ejercicios lo hago mucho con los jóvenes y realmente cuando vos les das una pregunta que puede ser hasta insólita, los chicos sienten que lo que necesitan es un poco de tiempo para llegar. Por ahí no llegan, por ahí les cuesta, cosa que las generaciones más grandes hay ciertas cosas que nos parecían que nunca íbamos a poder acceder, ¿no? Finalmente, para ir cerrando, me gustaría alguna reflexión con respecto a las tomas, ¿no? Como método de protesta. ¿Ustedes qué reflexión tienen acerca de eso? ¿Cuál es el lugar del adulto? Bueno, si hubieran hecho una marcha, hubiéramos hablado igual. ¿Igual? Y no hubiéramos hablado, sí, seguramente, y no hubiéramos tenido que pasar por la violencia de las tomas. De cualquier manera, suponiendo que hablemos, porque es para discutir el hecho de que la Argentina necesita un acto de ese tipo, que es un acto que incluye violencia, sí, e incluye porque también interrumpe una institución e interrumpe el derecho de otro. Necesitamos eso para poner en discusión un tema. A mí me parece muy similar a cuando se cortan calles para que bueno, esté efectivamente, en los medios, una ¿no? cultura política. Entonces, pero esto nosotros da terminamos cuenta, hablando porque pasa sí, eso. Da cuenta de una cultura política que requiere esas formas de hacerse presente en la esfera pública. Y esto no es responsabilidad de los chicos, es responsabilidad de toda nuestra cultura y también seguramente de la debilidad de nuestras instituciones, de lo que decía de alguna manera Alberto, que no hay una forma organizada para que las demandas se procesen, que las demandas se procesan de esta manera en la Argentina. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar mucho, desde las instituciones, desde los medios, desde quienes tenemos un micrófono, para decir, las tomas no hay que alentar las tomas, hay que alentar procedimientos mediante los cuales se pueda discutir un tema. La toma no ayuda a discutir un tema, sí, por supuesto, a poner en el tapete a veces el tema, pero no hacer una discusión sistemática y que enriquezca la política, ¿no? Yo creo que las tomas fueron la consecuencia de una situación muy mal manejada y la verdad a mí preferiría que no haya tomas. Pero como dije al principio, me parece que la situación que nos terminó haciendo discutir todas estas cuestiones. Yo sufrí mucho esto porque la verdad que pienso y no me gusta nada ver la situación en la misma que estaban los chicos. Me parece una situación muy compleja y la verdad que no la quiero ni para mi país ni para nada. Puede ser que en algunas situaciones pueda estar más o menos justificado, pero no es el camino que yo quiero, ni que me gustaría que pase, me parece que pasa. Ahora, sí te digo que tampoco estoy a favor de la indiferencia de cualquier cosa, ¿no? Que cualquier chico no le importara lo que pase y que sea lo que sea, eso tampoco me gustaría. No, haría menos ruido, pero no me parece que sería muy bueno. Bueno, un montón de cosas. Tenés 2 horas. La primera es que yo creo que las tomas no pusieron en el tapete la reforma. Yo reitero, pusieron en el tapete un tema que en mi opinión ni siquiera es el más importante, no porque no sea importante, sino porque otros muchos son mucho más importantes de esta propuesta, para bien o para mal. Me parece que no se discutió la reforma, se discutió lo de las pasantías. Punto. Entiendo que podría ser justificado por la cuestión de la mala información o de la no muy clara información por parte del Ministerio. Yo creo que las tomas no son buenas para los estudiantes, incluso para los que toman escuelas. Creo que no son, lo he planteado y algunos se enojan, yo creo que no son actores políticos los estudiantes, porque ser actor del sistema político es otra cosa. Yo creo que ninguno de los que estamos acá somos actores políticos, actores del sistema político entendido de esa manera. Uno puede opinar de política, pero convertirse en un actor político es otra cosa,
me parece que la decisión de negociar con ellos los convierte en actores del sistema político y creo que es una decisión equivocada y que no favorece a la formación de los jóvenes. No creo que un chico de 16 años le sirva negociar con un ministro. A ese chico, a ese militante, futuro dirigente político, si estuviera en mi partido, que no tengo ninguno, pero la verdad que no le indicaría eso, no es bueno para su formación. A mí me parece que el problema de las tomas es el problema de la falta de conducción pedagógica de las escuelas. Yo creo que muchas de las escuelas en donde no se tomó, no fue porque los chicos decidieron no tomar, sino porque hubo un trabajo con los directores, con los profesores, que los muchachos busquemos otra manera, esta no es la forma, etcétera. En los casos en donde... En el otro extremo serían los casos en donde el director le entrega la llave de la escuela a un chico de 14 años y le abren el acta todo y firman abajo. Que hubo casos. A mí me parece que es algo que pedagógicamente está mal, que educacionalmente no es bueno siquiera para ellos. Y un último punto que es que me parece que la mayoría de los estudiantes argentinos, de los adolescentes argentinos, no están politizados. Si uno mira las encuestas de opinión, si uno mira los comportamientos culturales, no sé si esto es bueno o malo, pero no están politizados. Entonces, lo voy a decir de una manera brutal y que por ahí algunos se enoja, pero yo creo que los adolescentes politizados son un tipo de tribu adolescente, que algunos después cambian de opinión y no están más politizados, a algunos les gusta, otros van a ser dirigentes y otros se van a dedicar a otra cosa. Y hay muchas otras tribus adolescentes a las que no escuchamos, desde los reggaetoneros o lo que antes eran los emos, que ahora se hicieron famosos de vuelta, hasta los que les gusta la ciencia, hasta los nerds, hasta los que les gusta el fútbol, el deporte, ir a bailar o jugar a los videogames, a la Play. Entonces, me parece que hay una minoría intensa que yo no digo que no hay que escucharla, que no hay que trabajar con ellos, pero me parece que hay que verlo como un fenómeno adolescente, no como un fenómeno político. Ahora, como un fenómeno político me parece que les hacemos daño. Son actores en formación y me parece que así habría que considerarlo. Creo que es la mejor posición que yo como educador puedo entender para este grupo de estudiantes. Un cierre en esto, Sí, me parece muy interesante y comparto casi todos los puntos de vista. La juventud en Buenos Aires, no en la Argentina, en Rosario, tal vez en Córdoba, siempre ha sido un conglomerado muy disímil, con muchas cosas adentro, pero muy influyente en la vida política del país. Hasta hay una marcha que habla de los muchachos, ¿no? Pero no habla de los veteranos. Quiere decir que acá es un material combustible. Por lo menos es un sector de la población combustible en la Argentina y en el mundo después de 1960, cuando 68. Uno ve la masificación, claro, la masificación de la universidad en Europa, en Estados Unidos, trajo cola. Y ahora no es la masificación de la universidad. Ahora es, desde el año 2006, pero de 2012 en la ciudad, la universalización de un secundario que produce malestar. Entonces, hay ahí un caldo de cultivo que no habría que despreciar, que es qué pasa con el desánimo en ciudades como Chicago. Esto es muy grave, por ejemplo, en el mundo, con el desánimo de todos esos chicos que no son militantes, claro está, pero están ahí como olvidados o perdidos, a la que la escuela les dice, esto no es para vos. O el profesor de matemáticas le puede llegar a decir, a vos no te da. Entonces, hay allí algo que no es el grupo dirigente, que podríamos, que me perdonen los dirigentes, decir que son parte de una escuela de formación de gobernantes, muchos de estos chicos de centro de estudiantes, que llenan perfectamente el perfil del futuro ministro, el futuro presidente, el futuro cabeza del partido tal o cual, pero no son los que a nosotros nos debieran, y comparto lo dicho acá, los que nos debieran preocupar son el caldo de cultivo del malestar en la escuela secundaria, futuros niní, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, será hasta una próxima vez. Gracias a vos.